Buenos días, hermanos. Buenos días. Feliz sábado tengan todos y cada uno de ustedes. Qué hermoso es poder haber estado ya en este año que Dios nos ha regalado y poder entender que solo por la misericordia de Dios estamos aquí. Vamos a inclinar el rostro y vamos a ver. Amante Padre, vamos a abrir su palabra. Suplicamos sabiduría, suplicamos su Santo Espíritu y discernimiento para entender. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer desde Apocalipsis, ahí mismo, capítulo 12, versículo 7. Apocalipsis 12, 7 dice: hubo una gran batalla en el cielo. Dice ahí, Miguel, ¿y quién más? Y sus ángeles, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles. Y luego dice, pero no prevalecieron ni fue hallado ya lugar en el cielo en ellos. Y fue lanzado fuera aquel dragón. Dice ahí, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojada en tierra, y a sus ángeles y fueron arrojados con él. La palabra de Dios nos está diciendo, hermanos, cómo es que es este acusador engañador. Lo primero que dice es que Miguel, ¿quién es Miguel? Miguel es el nombre militar que tiene el Señor Jesús. Siempre que hay una batalla, una pelea, siempre aparece Miguel, y Miguel aparece 5 veces en la Biblia. La palabra Miguel significa Micael, que significa igual que Dios, uno igual que Dios, o quien como Dios. ¿Sí? Por eso dice, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Pero ¿quién es el dragón? Ahí tiene varios nombres: dragón, serpiente antigua, diablo y ¿qué más? Y Satanás. Ok, vamos a ir entendiendo esto, porque vamos a entender algo bien importante, porque dice que engaña. Número 1, dragón. ¿Por qué se le adjudica a Satanás como dragón? Porque el dragón persigue. Y Satanás siempre es un perseguidor, siempre anda persiguiendo. Y cuando dice la serpiente antigua, ¿por qué serpiente antigua? Porque engaña, sí, es astuta y engaña. Entonces el dragón es perseguidor, la serpiente es que engaña. Y luego dice ahí, aparte, es el diablo. ¿Qué significa la palabra diablo? ¿Sí? La palabra diablo significa adversario, adversario de nuestro Dios. ¿Sí? Y la palabra Satanás, ¿sí? La palabra Satanás, aquí lo tenía, la palabra Satanás es acusador. ¿Se acuerdan que dice que está el acusador de quién? De nuestros hermanos. Así es que Satanás es perseguidor, engañador, ¿sí? Adversario y acusador. Por eso dice aquí, en el versículo que sigue, el 9, y fue lanzado fuera aquel perseguidor, vamos a ponerlo, el que engaña, ¿sí? El que es adversario y que está acusando constantemente. ¿Fue arrojado a dónde? A la tierra. Ahí ya tenemos un problema, hermanos. Dice la Biblia que fue lanzado a la tierra, a esta tierra. Y luego dice aquí el versículo 10: y oí una voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la potestad de su Cristo,
porque Satanás, o el acusador de nuestros hermanos, ha sido derribado, el cual acusa delante de nuestro Dios. ¿Cómo dice? Día y noche. Es un acusador. Satanás es un adversario. Ahora, cuando Satanás fue arrojado aquí en la tierra, el propósito era primero quedarse con el trono de Dios en el cielo. No pudo quedarse con el trono, fue arrojado a la tierra. Jesús con sus ángeles luchó, fueron arrojados aquí en la tierra Satanás y sus demonios, y no prevaleció lugar para ellos. Pero hay de los moradores en la tierra, ahora nosotros, porque el diablo anda con ira desde el momento en que Satanás fue arrojado a la tierra, hermanos. Empezó su proceso y su obra de engaño, de perseguir y de estar acusando a sus hijos hacia nuestro Padre Celestial. Ahora, ¿por qué digo esto? Vamos a ir entendiendo esta parte porque es bien importante entender cómo este ser adversario engaña a todo el mundo, y también engaña y siempre ha tratado de engañar a los hijos de nuestro Dios. Vamos a ver San Juan 8:44. Vamos al libro de San Juan, capítulo 8, versículo 44. Entendiendo ahora cómo es el nombre, qué significan los nombres que Dios le puso al adversario. Ahora vamos a ir entendiendo cómo es que trabaja aquí en la tierra. San Juan 8 y el versículo 44. Dice la palabra de Dios: vosotros sois, ¿qué dice? De vuestro padre el diablo. ¿Y los deseos de quién? Vuestros deseos de vuestros padres queréis hacer. ¿Y él quién es? Dice ahí. Él ha sido homicida ¿desde cuándo? No permaneció en la verdad, porque no hay que. Cuando habla, ¿qué habla? ¿Sí? De suyo habla, porque es mentiroso y ¿qué? Jesús está diciendo a los fariseos: ustedes son de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer, porque Satanás, el diablo, ¿sí?, es homicida desde el principio, y dice que no hay verdad en él, porque habla pura mentira. Ahora vamos al libro de San Juan 10, ahí mismo. San Juan capítulo 10, versículo 10. Fíjense lo que dice. Está hablando también el Señor Jesús. El ladrón le está adjudicando a Satanás. El ladrón no viene sino ¿para qué? Para robar, matar y ¿qué más? Y destruir. Yo he venido para que tengan ¿qué? Para que tengan vida y vida en abundancia. Aquí hay dos conceptos bien claros. Satanás, él nomás vino ¿para qué? Para robar, para matar y destruir. Él es un acusador, él es un perseguidor, él es maestro del engaño. Él es el que engaña y hace caer a muchos y les hace creer que Dios es el que está actuando y que Dios no lo ama. Hay un proceso, hermanos, que Satanás está haciendo desde el principio y que está engañando al mundo entero. Cuando Dios le dijo a Adán y a Eva: no coman del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque serán abiertos vuestros ojos. ¿Sí? No coman, porque van a morir. Y entonces, cuando Satanás utilizó el engaño a través de la serpiente del medio del espiritismo, le habló la serpiente a Eva, Satanás a través de la serpiente, y le dijo que no iba a morir.
Y entonces empezó a seducir a Eva, y Eva inmediatamente, ¿qué pasó? Cayó. Ojo. Y una vez que cayó Eva, ¿qué pasó, hermanos? ¿Cayó quién? Adán. ¿Y qué pasó? Prácticamente fueron seducidos. La Biblia dice que el que es vencido se hace esclavo ¿de quién? De que lo venció. En otras palabras, Adán y Eva prácticamente al desobedecer a Dios se hacen esclavos del perseguidor, del engañador, del mentiroso, del ladrón, del que mata, del que roba. Eso se dedica toda su vida. Dice la sierva del Señor que cuando Adán y Eva pecaron, e inmediatamente Satanás quiso despoblar y destruir completamente la tierra. ¿Y saben una cosa? E inmediatamente Dios empezó a echar el plan de salvación. Esto quiere decir que no nomás Dios está trabajando con la raza humana. Esto quiere decir que Dios está deteniendo la furia, el enojo, la ira de Satanás para poder hacer sufrir al hombre, para poderlo someterlo, engañarlo y completamente destruirlo. En otras palabras, desde el momento en que Adán y Eva pecaron, Satanás dijo: yo voy a empezar a destruir a la humanidad. Y entonces Dios tuvo que echar a andar el plan de salvación. Vamos a Génesis capítulo 1. Vamos a entender esta parte importante. Génesis, el capítulo 1. Vamos a ver el versículo 26. Génesis capítulo 1 dice: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Y qué más dice? Y gobierne o reine o señoree sobre los peces del mar, las aves de los cielos, sobre la bestia de toda tierra y sobre todo reptil que se arrastra. ¿Sobre qué? Sobre la tierra. En otras palabras, y luego dice el versículo 27, y creó Dios al hombre, su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Y qué fue lo que les dijo? Y les dijo Dios, dice, y los bendijo Dios, y les dijo Dios, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señorear sobre los peces del mar y sobre las aves de los cielos, sobre toda bestia que se mueve sobre la tierra. Dios le dijo, cuando hizo a Adán y a Eva, dijo: ustedes van a reinar este pueblo. Y ustedes van a ser gobernantes y van a ustedes a ser señores de los animales se van a someter a su voluntad y por lo tanto ustedes van a fructificar la tierra, llenarla, y el plan maravilloso que Dios tenía era que esta tierra fuera hermosa, alegría, perfecta, y que usted y yo pudiéramos convivir con el león, pudiéramos convivir con los animales salvajes, con todos ellos, porque así convivía Adán y Eva antes del pecado. Así es que la tierra y todo lo que en él había tenía que estar sometido a Adán y a Eva. Y el carácter que tenían ellos se reflejaba en la naturaleza que estaba aquí. Por eso el león y los animales no eran agresivos. No había algo que pudiera interrumpir la paz y la relación que tenía Adán y Eva con Dios, donde todo había armonía completamente. Pero, ¿qué pasó? Dice la Biblia. Ya lo leímos, ya lo hemos leído. La Biblia dice que Adán y Eva desobedecieron. Y en ese momento que desobedecieron, Satanás empieza a tener una autoridad. Pregunto, ¿quién le dio autoridad a Satanás para poder, en cierta manera, tener poder en este planeta Tierra? Fue Adán y Eva, porque el planeta es de Dios,
Pero Dios le había dado a Adán la autoridad para gobernar y reinar en este planeta Tierra. Satanás, como es un engañador, como ya lo dijimos ahorita, él engañó a Adán y Eva. Es mentiroso, le habló con mentiras, ¿sí? Y usurpó y le robó a Adán y a Eva la autoridad de este planeta Tierra. Por lo tanto, Satanás dijo, ahora sí soy dueño. Y le dice Dios, el dueño soy yo. Tú no eres dueño. El dueño soy yo. ¿Tú quieres destruir este planeta Tierra? Ok. Los animales ahora van a empezar a tener tu carácter. Tu forma y tu forma de ser la vas a transmitir a los animales y a todo lo que hay. Por eso es que ya el león ya no empezó a comer pasto, ahora empezó a comer carne. Empezó a destrozar. Hubo un cambio completamente en la naturaleza, porque ahora los animales cambiaron completamente, ya no la imagen de Adán como estaba, sino ahora al enemigo de Dios, al adversario. Y entonces Satanás dice, sí, pero es que yo voy a poder hacer y deshacer. Y le dice Dios, tú no vas a deshacer. Tú lo que vas a hacer, hazlo. Pero sabes una cosa, me vas a tener que pedir permiso. Es que yo voy a matar y voy a destruir. Espérate, voy a poner 4 ángeles en los ángulos de la tierra para detener todos los vientos. Porque aquí hay un plan que echamos a andar para poder rescatar a la raza humana. Y Satanás dice, ok, pero yo voy a seguir engañando a la gente. Yo voy a hacerles creer a la humanidad que Dios es como el ser humano. Que Dios a veces es bueno y que a veces es malo. Que Dios me ama en base a mi conducta, en base si me porto bien o si me porto mal. Yo voy a engañar, dice Satanás, a la humanidad para que la humanidad piense que si me porto bien, me tiene que ir bien en la vida. Y desde el primer día que fueron engañados Adán y Eva, y que Satanás empezó a echar su plan malévolo, desde ese entonces Satanás ha trabajado con la mente humana, haciéndole ver y creer que Dios es un Dios bipolar. Que Dios es un Dios, ¿qué dice? Bipolar. Por eso es que en San Juan, nuevamente vamos a leer San Juan capítulo 10. Vamos a San Juan capítulo 10, versículo 10, acabamos de leer ahorita. San Juan capítulo 10, dice la palabra de Dios, versículo 10, el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Yo he venido, dice el Señor, ¿para que qué? Para que tenga vida en abundancia. El Señor da vida. ¿Y cómo? ¿Da vida poca? Da vida mucha vida, en abundancia. Pero ¿quién es el que quita la vida? Satanás es el que quita la vida, es el que hurta, es el que destruye. Entonces nos estamos dando cuenta aquí que Satanás hasta este momento le ha funcionado su plan de engañar a la humanidad. Y Satanás está diciendo, miren, yo voy a hacer que tú aceptes a Cristo, pero cuando veas calamidades y cuando veas desastres, voy a hacer que tú pienses que Dios nos está castigando porque se están portando mal. Y eso mucha gente lo ha dicho, lo que dijo nuestro hermano Freddy hace rato. Mucha gente piensa que los incendios de que están sucediendo en California es porque la gente, hubo un evento anteriormente, Dios estaba fijándose en ese evento, y en ese momento cuando blasfemaron contra Dios, en ese momento Dios se enojó, y en ese momento dijo, me las van a pagar, y van a ver todos los artistas de Hollywood, y les voy a mandar un incendio para que se les quite. Y así es como están presentando muchos predicadores hoy en día, incluso adventistas, que piensan que porque Dios en ese momento se enojó, como Alejandro se enoja muchas veces, en ese momento les manda el fuego para consumir y acabar con todo lo que hay, sin saber que cuando Adán y Eva pecaron, entró una naturaleza extraña a esta tierra. Satanás, ¿desde cuándo ha querido acabar, destruir,
a través del fuego, a través de los vientos, a través de los huracanes, a través de los terremotos y de toda índole para hacer sufrir a los verdaderos hijos de nuestro Dios. Ahora, si nos damos cuenta entonces, hermanos, el propósito de Dios para nosotros es que nosotros entendamos que Dios no le gusta causar daño a la humanidad. Vamos a ver lo que dice Ezequiel, capítulo 33. Ezequiel, capítulo 33. Versículo 11. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no me complazco en que en la muerte del impío, sino que se vuelva el que y que viva. ¿Dice que viva o que muera? Dice que viva. Volveos de vuestros caminos, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? ¿Qué dice el Señor? Yo no me complazco en la muerte del impío. ¿Y quién es un impío? A veces pensamos que un impío es aquel que no conoce de Dios, pero aquí la palabra de Dios se está refiriendo al pueblo de Israel. Todos somos impíos. Y no, el Señor no se complace en la muerte del impío. Lo que quiere el Señor es que nosotros ¿qué? Volvamos ¿a quién? A Él. Volvamos a Él. Ahora, ya dijimos entonces que el que causa todo el daño es el adversario, que mata, que roba, que hurta. Pero resulta que en el plan maravilloso de salvación, Dios muestra su amor y misericordia. Y Él no nos ama porque nos portemos bien. Él simplemente nos ama porque somos sus hijos. El propósito de Dios es que volvamos de esos malos caminos y volvamos a Él para poder caminar con Él y conocer su carácter y su amor. Ese es el propósito de Dios. Pero ojo, todo el tiempo que Satanás va a hacer algo, tiene que pedirle permiso a Dios. Satanás no puede hacer nada sin que le pida permiso a Dios. ¿Y dónde está eso? Muy claro, vamos a Job. El libro de Job, que muchos ya lo hemos leído, capítulo 1, vamos a ver que Satanás siempre le pide permiso a Dios. Job, capítulo 1, versículo capítulo 1. Dice el versículo 6: un día vinieron a presentarse los hijos de Dios delante de Jehová, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová le dijo: de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto y temeroso de Dios y apartado del mal? Y responde Satanás, el adversario, a Jehová: ¿teme Dios el Padre? ¿No le ha acercado él a su casa y a todo lo que tienes alrededor? El trabajo, dice ahí, de sus manos has bendecido, su hacienda has crecido sobre la tierra. Mas extiende tu mano y toca todo lo que tienes y verás que blasfema contra ti en tu rostro. Y dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que él tiene en tu mano, tócalo, solamente no pongas su mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Y ahí vamos a ver: y aconteció que cuando los hijos estaban bebiendo y comiendo en casa de su hermano el primogénito, que vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando bueyes y asnas, apacentando cerca de ellas, y acometieron que los sabeos los tomaron y los mataron a los criados al filo de espada. Solamente, ¿qué dice? Escapé.
O sea que Satanás utiliza gente para hacerle daño a otra gente. Y entonces dice aquí el versículo que sigue. Dice aquí el versículo 16, y aún estaba hablando, y vino otro y le dijo, fuego de Dios cayó del cielo. ¿De dónde cayó el fuego? Fíjense cómo engaña a Satanás. O sea, fuego cayó del cielo, dijeron estos hombres que estaban viendo en el campo. Dice, fuego cayó del cielo. ¿Y qué más pasó? Los quemó, las ovejas y los criados, y los consumió. Solamente escapé yo para traerte la noticia. Si nosotros no conociéramos cómo es Dios, su amor y su misericordia, ¿qué hubiéramos hecho? Fue Dios. Porque algún pecado tuvo a lo mejor un hijo de Job. A lo mejor no fue a la iglesia el sábado, 2 sábados atrás, y por eso Dios se enojó y por eso les mandó el fuego desde el mismo cielo. ¿Se dan cuenta? Por eso dice aquí, fuego del cielo. ¿Quién es el que está ocasionando esto? Satanás. Y luego dice el versículo 17, todavía estaba hablando, vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones, y dieron sobre los camellos y tomaron y mataron a los criados al filo de espada. Solamente escapé yo para traerte la noticia. Y si se dan cuenta, ahí vino un viento, vino todo lo demás. Así es que Satanás, con el permiso de Dios, utiliza para tentar a Job y que le haya quitado todas sus pertenencias. Porque el propósito de Satanás era que Job renegara completamente de nuestro Dios. Ahora, si nos damos cuenta entonces, hermanos, nos estamos dando cuenta entonces que Satanás, el propósito de Satanás es que la humanidad piense que todas estas desgracias las está ocasionando Dios. Satanás está haciendo creer a la humanidad que si tú te portas bien, Dios te va a amar, pero si te portas mal, Dios te va a castigar. Satanás está haciendo a la humanidad creer que si tú eres cristiano y te enfermas, es porque algo mal estás haciendo, sin saber que desde el momento en que Adán y Eva pecaron y desobedecieron, entró la muerte. Y al entrar la muerte, entró la desgracia, entró la enfermedad, entró el sufrimiento, entró la desolación, entró todo el dolor habido y por haber que existe en este planeta, donde el enemigo de Dios se goza al ver a los seres humanos sufriendo y engañando, haciendo creer que la culpa la tiene Dios. Cuando en realidad vemos que la culpa no la tiene Dios. Por eso, nosotros al entender esta parte, hermanos, nos damos cuenta que Dios lo que desea es que entendamos, número uno, como principio, que ahora Dios se hace responsable de esa desgracia y que está trabajando como nunca. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están trabajando como nunca para el rescate, para la salvación del planeta Tierra y de todos los seres humanos. El Espíritu Santo constantemente está hablando a las conciencias de los seres humanos. Les está diciendo lo malo, lo correcto que es. Porque acuérdense una cosa, que Dios, tanto que nos ama Dios, que nos dejó el libre albedrío. A través de la libertad, usted y yo decidimos amar o no amar a nuestro Dios. Vamos a Mateo capítulo 8, aquí hay otra historia que vamos a ir entendiendo. Mateo capítulo 8, y vamos a ver el versículo 28. Mateo capítulo 8. Dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 8, dice aquí. Cuando vino, versículo 28, cuando él llegó a la orilla ribera, a la región de los Gergesenos o Gadarenos, vinieron a su encuentro ¿cuántos?
Dos endemoniados que salían de los sepulcros. ¿Y cómo eran ellos? Eran feroces. En gran, ¿qué dice ahí? Manera. Tanto que ¿qué? Nadie podía pasar por aquel camino. Y el versículo 29 dice: he aquí, clamaron diciendo: ¿qué tenemos que ver contigo? Jesús, ¿qué dice? Hijo de Dios Altísimo. Fíjense, estos endemoniados eran feroces. Satanás no vino nomás para hacer cualquier cosa, vino para matar, destruir y acabar, quitarnos todo lo que nos da a nosotros una cercanía con Dios, lo que nos trae la felicidad de poder aceptar a Dios como nuestro Salvador. Todo eso ha querido interrumpir Satanás, y cuando estos endemoniados estaban controlada la mente de ellos por Satanás, dice que no eran cualquier endemoniados, eran feroces. La gente le tenía miedo. Quiere decir que Satanás, cuando el hombre le da cabida, muchas veces Dios se retira. Acordémonos, Satanás le pide permiso a Dios, pero Satanás tiene otra arma. Como Dios nos ha dejado el libre albedrío, Satanás tiene poder cuando el ser humano le da poder. En otras palabras, cuando nosotros decidimos no hacerle la voluntad de Dios y no hacerle caso a Dios, Satanás dice: aquí sí puedo hacer lo que yo quiera contigo. Entre más te vengas a mí, más voy a destrozar tu vida. Y estos endemoniados estaban tan sometidos a Satanás que la gente tenía miedo, porque eran fieros, estaban fuertes. Y cuando llega Jesús, lo primero que hace, los demonios, ¿qué le dicen a Jesús? ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? ¿Por qué le dijo que tiene con nosotros? Porque los demonios no tienen nada de Jesús, ni Jesús tiene nada de Satanás. El príncipe de este mundo, dijo Jesús, nada tiene en mí. Por eso es que estos demonios dicen: ¿qué tienes con nosotros? Versículo 29. Y he aquí, clamaron diciendo: ¿qué tenemos que ver contigo, Hijo del Dios Altísimo? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? ¿Sí? En el versículo 31 dice: los demonios, ¿qué le dijeron? Le pidieron permiso. ¿Qué le dijeron? Permítenos ir a donde. Déjanos ir aquí abajo. ¿Para qué? Para meternos a los cielos. Danos permiso, por favor, Jesús. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo es que Satanás, los demonios se someten a Cristo Jesús? Y le tienen que pedir permiso para poder hacer lo que ellos quieren hacer. Pero sin embargo vemos aquí la confrontación que siempre hay. Satanás engañando a la humanidad, Satanás haciendo herir a los hijos de Dios también, y a veces nosotros buscamos una explicación que fue dada desde el principio, hermanos. Satanás no vino sino para hurtar, matar y destruir. Y déjenme decirles entonces que cuando Dios ve que la familia humana cada vez no quiere saber más de Dios, Él inmediatamente se va poco a poco retirando. ¿Y quién creen que está a la acecha? El usurpador, el perseguidor. Y entonces empieza a trabajar con la gente, engañándola, haciéndole creer a la humanidad que Satanás tiene mejor planes para ellos. Los seduce, los engaña, los hace creer que Él es Dios, y desde poco a poco los trae desgracias, después les trae cosas terribles a su vida, y entonces les hace decir: mira, esto que está aquí es Dios que te lo está haciendo, cúlpalo, ¿eh? Y entonces la gente, cuando se muere un familiar, ¿qué dice? Señor, ¿por qué te lo llevaste? Señor, ¿por qué lo tienes allá? Cuando sabemos que los que se mueren no van al cielo, ni sea bueno ni sea malo. Pero Satanás está engañando completamente a la humanidad. Y el propósito de Dios es que tú y yo entendamos
que cuando Dios empieza a trabajar en nuestra vida, Dios no tiene nada del enemigo. El propósito es salvarnos, pero la lucha está constantemente. Tú y yo hemos venido a nacer y a crecer en un campo de batalla donde Satanás y Dios están trabajando, están luchando, y donde tú y yo estamos en el medio. Vamos a ver lo que dice Lucas capítulo 22, versículo 31. Lucas 22, 31. Dice la palabra de Dios. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás, ¿qué dice? Para zarandearos como trigo. Mas yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Dios le está diciendo a Satanás, a Pedro: el diablo me ha pedido a ustedes para zarandearos. Y es necesario porque el propósito de Dios es que nosotros podamos, entre más conozcamos a Dios, entender sus propósitos, afianzarnos a Él y poder entender lo que el enemigo está haciendo constantemente en la vida de todos nosotros. Ahora, hermanos, ¿por qué cada vez más estamos viendo que las desgracias están pasando a cada instante en nuestro tiempo? El propósito de Dios es que desde un principio no viviéramos en la ciudad. Caín fue el primero que hizo una ciudad antes del diluvio. Satanás sabe que en la ciudad controla mejor las mentes y todo de la sociedad. Y para poder juntar a la gente en la ciudad, Satanás creó comodidades. De tal manera que la humanidad hoy en día nos gusta vivir en la ciudad porque la ciudad es cómoda. Porque ahí está todo, ahí aparentemente tenemos seguridad. Pero cuando Dios hizo al hombre, no lo puso en una ciudad, lo puso en el campo. El problema es que a través de las comodidades muchas ciudades se vuelven como Sodoma y Gomorra. El asunto es que no hemos entendido a la magnitud a dónde puede llegar la mente humana cuando vive en una ciudad y cómo Satanás puede controlar las mentes. De modo que la humanidad hoy en día, sean pequeñas o grandes ciudades, entre más grandes, más abunda el pecado. La sociedad hoy en día cada vez más se está contaminando. Tenemos internet, tenemos todo el acceso a la mano. Niños y grandes y jóvenes podemos ver cosas terribles en el internet, pornografía y todo lo que tú quieras. Y podemos venir a la iglesia y sentarnos y alabar a Dios al mismo tiempo. Y de muchas maneras podemos hacer así. Podemos engañarnos a nosotros mismos, hermanos, que podemos estar con 2 o 3 mujeres y venir y todavía predicar. Y cada vez la mente se va cauterizando, y cada vez la humanidad se va separando de Dios. Y cada vez las ciudades vemos cómo las festividades, la idolatría está cada vez más abrazando a la sociedad. Y a veces sin darnos cuenta participamos los hijos de Dios. ¿Y qué es lo que está haciendo Dios? El Señor dice: volveos a mí. Volveos, hijos míos. Entiendan que esta gente, por más que se les está hablando, muchos de ellos quieren seguir sus concupiscencias, quieren seguir sus parrandas, quieren seguir sus deseos carnales. Ustedes les han estado hablando, pero ellos no quieren ceder. Por lo tanto, yo me estoy retirando ciertamente de la protección. Los vientos, Satanás quiere destruirlos, pero yo, como no quieren saber de mí, como ellos no quieren conocer mi plan maravilloso de salvación, pues yo me estoy retirando poco a poco. Y entonces Satanás empieza a bombardear a las ciudades y el daño es colateral. ¿Por qué? Porque hay hijos de Dios en donde. Por eso es que muchas veces como hijos de Dios decimos nosotros: ¿por qué me sucede esto a mí? Porque Dios nos quiere avisar de antemano, número 1, que Satanás no descansa. Número 2, que nos quiere destruir por completamente. Número 4, que quiere acabarnos, exterminarnos por completo. Pero que Dios, a través de sus hijos que estemos aquí orando,
Él sigue interviniendo para que ese golpe no sea tan duro todavía y el avisarnos para que nos preparemos, porque estos acontecimientos van a venir más seguidos en este mundo. Pero no es que Dios los esté mandando. Por eso en Apocalipsis dice que los ángeles están deteniendo. Cuando tú estás deteniendo es porque algo se va a caer. Deténlo porque ahí está, el viento es fuerte, que no abra, deténlo. Los ángeles están deteniendo la ira de Satanás de querer destruir y acabar completamente por sus hijos. Y el claro ejemplo lo tenemos, no vamos a ir para allá, pero sí se acuerdan del sobrino de Abraham, ¿no? Dios dijo, esta ciudad, Sodoma y Gomorra, no quieren saber de mí, pues yo me voy a retirar. Y Satanás dice, estos son míos. Entonces, ¿qué hizo Dios cuando platicó con Abraham? Negoció con él y le dijo, si hay 50 justos, yo con eso no me aparto para que no se destruya. Y entonces, como no hubo eso, ¿qué es lo que hizo Dios? ¿Mandó a quiénes? Mandó a sus ángeles para poder sacar a quién? A Lot del lugar. Por eso, hermanos, el propósito de Dios para con nosotros es que entendamos que la gracia de Dios se está cada vez retirando. La gracia de Dios se retira de las personas, se retira de las familias, se retira de las iglesias, se retira de las ciudades, se retira de los países. Y por eso es que vienen las desgracias. Dios desea que tú y yo nos afiancemos y que podamos darle explicación al mundo de todos los acontecimientos que están sucediendo. El Apocalipsis no es un libro de terror, es un libro de amor, es una carta abierta que nos enseña a nosotros los acontecimientos que están por venir. Y el propósito de Dios es que nosotros, sus hijos, tengamos explicación a la gente y decirles, mira, el que está ocasionando todas estas desgracias es el engañador, el dragón, la serpiente antigua. Él es el que está acusando constantemente a nosotros de que nosotros somos imperfectos. Pero déjame decirte que la misericordia de Dios todavía está. Déjame decirte que el propósito de Dios es que tú y yo vengas al conocimiento de Él y decirle todavía, ¿sabes qué? Satanás no tiene ni nadita de Dios. Y Jesús no tiene nada, ni un miligramo de Satanás. Por eso Jesús se le adjudica Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. No es un Dios claro, un Dios Zeus que está allá en el cerro y que hay que ir hasta allá. Pero Dios con nosotros. Un príncipe de paz que trae paz a nuestra vida a pesar de que hay guerra a nuestro alrededor. El propósito de Dios, hermanos, es que echemos a andar los recursos que Dios nos ha dado para que tú y yo podamos vivir una vida de obediencia constantemente. Pero el enemigo está haciendo creer a los jóvenes y a nosotros que Dios es el que está ocasionando todas las cosas. Y cuando sucede eso, hermanos, la gente, ¿qué pasa? Muchos pueden aceptar a Dios por miedo y no por amor. Y es que si tú no aceptas a Jesús, mira lo que pasó en California. Se te va a quemar tu casa, se me va a quemar mi casa. ¿Dónde me bautizo? ¿Qué firmo para bautizarme? ¿Está aceptando a Dios por amor? No. Lo está aceptando por miedo, porque me va a castigar, porque me va a quitar lo que tengo, porque me va a quitar la familia, porque me va a hacer muchas cosas, pero no lo está aceptando por amor. Y Dios es amor, su esencia es amor, y el amor trae libertad. En el amor no hay temor, el amor echa fuera el temor. El principio de Dios para nuestras vidas es que tú y yo vayamos avanzando firme, sabiendo que por estar aquí podemos sufrir un daño colateral, pero entendiendo que todo lo que tenemos le pertenece a Dios y que nuestra vida constantemente va a ir en esa dirección, sabiendo que por el amor a Cristo y predicar el Evangelio, muchas veces tengo que estar aquí en la ciudad, pero también consagrando mi vida para que otros miren el reflejo de Cristo en mi vida y saber que yo puedo dar testimonio a otros que no me conocen.
El propósito de Dios es que nosotros podamos reflejar el carácter de Cristo. Cuando le preguntaron a Jesús, muéstranos al Padre, y Jesús le dijo, tantas veces que yo he estado con vosotros, y ustedes me dicen, muéstranos al Padre. Ese es el propósito, hermanos. Por eso el mensaje de nosotros es trabajar en su obra. No queda otra, hermanos. El tiempo cada vez está más corto. Cuando dice la mies está madura, es que la humanidad hoy en día ya está definido lo que quiere hacer. Tú le hablas de Dios a muchos y ¿qué te dicen? Déjame vivir. Otros tienen a Dios como un amuleto. Mientras me vaya bien lo uso. El día que me vaya mal le reclamo. Y la humanidad cada vez está tomando su rumbo, pero el pueblo de Dios no tiene que descuidarse ni distraerse. Debemos entender que el enemigo está como león rugiente, buscando a quien devorar. El propósito de Dios para nuestras vidas, hermanos, es que hoy en día nos preparemos, porque mientras la misericordia de Dios, la gracia de Dios se está retirando, porque la gente no quiere saber de Él, nosotros tenemos que hacer el último llamado de administración a esto. Arrepentidos y convertidos. Ese es el propósito de Dios que nosotros tenemos que hacer. Hermanos, alabado y glorificado sea el nombre de nuestro Dios, que tú y yo fuimos llamados, entre tanta gente que hay en el mundo, fuimos llamados para prepararnos y para un propósito que Dios quiere para esta hora. Quizá digas, es que yo no sé. Quizá puedas decir, es que no conozco mucho. Quizá puedas decir, es que tengo miedo. Pues vemos en la Biblia que muchos tuvieron miedo. Pero cuando vamos en el nombre de Dios, dice la Biblia que hasta los demonios se sujetan. Por eso, hermanos, entender y comprender a la hora que estamos viviendo ahorita y saber que Dios tiene el control de este mundo y que está queriendo que sus hijos despertemos para esta hora, es el llamado que Dios quiere que nosotros entendamos. Que podamos vivir una vida de obediencia, que ya no culpemos a Dios diciendo que Dios es medio diablo, medio Dios. Por eso la iglesia, la exhortación, y con esto voy terminando, Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3. El versículo 14. Escribe el ángel a la iglesia de la Odisea. Estas cosas dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de toda creación. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuéramos tibios o calientes. Ojalá fuéramos fríos o calientes. Mas como eres tibio y no frío ni caliente, ¿qué dice la Biblia? ¿Por qué nos vamos a Porque dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de nada, y no conoces que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso. ¿Y qué dice? Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Hermanos, cuando yo leo esto, cada vez saco algo nuevo. Cuando dice, he aquí yo toco la puerta, ¿saben qué dolor tan grande me ha causado? Porque cuando alguien toca la puerta es porque está dentro o está afuera. Está afuera. Jesús está tocando la puerta a los adventistas del séptimo día. He aquí yo toco la puerta, ábreme por favor.
Ya no quiero que seas tibio, ya no quiero, Alejandro, que seas tibio, sino que seas caliente y que puedas utilizar los recursos que yo tengo para que puedas vivir una vida de obediencia, de lealtad, y que puedas ser firme en el momento de la tentación, que puedas llamar al pecado por su nombre, que puedas decir la verdad aunque se desplomen los cielos, que exhortes y animes a tus hermanos, que los ayudes a crecer espiritualmente, que les enseñes el camino que te he enseñado, que juntos oren por cada una de las necesidades y que se amen los unos a los otros. Porque despegado de mí, el Señor dice en San Juan 15, nada podéis hacer, yo soy la vid verdadera. Quiera Dios, hermanos, que en este año podamos entender que no somos enemigos, que el enemigo es el león rugiente, el engañador, y que solamente lo que Dios quiere es paz para vosotros. Amén. Misericordia y ese grande amor que no podemos aún comprender. Dice la sierva del Señor que la eternidad no va a juzgar para conocer el carácter y el amor de Cristo Jesús. Prepárate, hermanos, porque el propósito de Dios es que vayamos a vivir por la eternidad. ¿Cuánto cuesta? Absolutamente nada. Solamente si hoy escuchara su voz, no endurezcamos nuestro corazón. Que el Señor nos bendiga. Vamos a entonar para terminar el himno 360. En Jesucristo, mártir de paz, en horas negras y de tempestad, hallan las almas dulce solaz, grato consuelo, felicidad. Puestos de pie. Amor.
Amante Padre Celestial, aquí está tu pueblo. Usted conoce a cada uno de nosotros por nombres y sabe cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza. Nosotros le hemos amado porque usted nos amó primero y nos ha llamado para trabajar en su obra. Usted sabe que somos imperfectos, Padre, que todavía hay muchas cosas que tienen que ser transformadas por medio de su Santo Espíritu. Pero gracias porque así como estamos, cuando escuchamos su llamado, venimos para entregarnos a su Padre. Por favor, Padre, capacítenos. Únjanos con su Santo Espíritu y permita que en medio del dolor y la turbulencia que el adversario está haciendo en este planeta Tierra, puedan ver la humanidad, el amor, la misericordia y la paz que solo usted puede dar. Que podamos ser transmisores de sus bendiciones. Que podamos ser embajadores para aliviar el dolor de otros que constantemente está creciendo. Que podamos representar dignamente a Cristo Jesús y que cada una de nuestras imperfecciones se vayan puliendo en la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque hasta aquí, Padre, ha suplido todas nuestras necesidades. Gracias porque hasta aquí su amor y misericordia la vemos constantemente a cada segundo en todo lo que hacemos en nuestras vidas. Por eso le alabamos y glorificamos su santo y bendito nombre. Gracias, Padre, por un sábado más en nuestra tierra. Permita que podamos explicar a otros su amor, su misericordia. Que podamos aclarar el amor que usted tiene para cada uno de nosotros y sobre todo el plan salvífico para que todos puedan ser alcanzados a través de él. Llévenos con bien a casa, Padre, pero no queremos salir sin antes recibir doble porción de su Santo Espíritu. No queremos salir sin estar convencidos nuevamente de que usted con amor eterno nos ama. De que el llamado que ha hecho desde que nos entregamos a su vida es un proceso de constante cambio para crecimiento espiritual de nuestras vidas, pero sobre todo para ser dignos representantes suyos. Acompáñenos a nuestro hogar, bendíganos grandemente, porque todo lo suplicamos junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga.